capítulo 5, un mensaje profético de este profeta Malaquías. Dice el Malaquías capítulo 4, versículo 5, si ya lo tenemos, me dice un fuerte amén. ¿Ya está? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El versículo, este capítulo nos está orientando en un propósito de parte de Dios para los tiempos postreros. ¿Por qué digo en los tiempos postreros? Porque en el versículo 5 nos está diciendo que esto va a suceder ¿en cuándo? En el día de Jehová. Está hablando en el día en que va a manifestarse Jesucristo a la tierra, es decir, en estos días, en los días postreros, ¿verdad? En los días que está el accionar del Espíritu Santo. Por eso habla de Elías, el profeta Elías. Uno dice, bueno, pero yo no lo veo el profeta Elías. Cuando habla del profeta Elías, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Sí? No está hablando de la persona de Elías físicamente, sino el espíritu que reposaba en él. Elías era una figura de Cristo también en la antigüedad y que también es una representación de lo que hoy hace el Espíritu Santo sobre la tierra. Amén. El espíritu de Elías es el obrar del Espíritu Santo en estos días finales. Y estamos en este tiempo, estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo es el que ministra a la iglesia, que dirige a la iglesia, que la prepara para recibir al Señor. Amén, ¿estamos todos de acuerdo? Es decir, que este es el plan de Dios, del Espíritu Santo, la agenda del Espíritu Santo para estos tiempos postreros. Y fíjense, ¿qué es lo que Dios tiene previsto hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en estos días finales? ¿Qué es lo que quiere hacer? Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Amén. Los dos que me contestaron pegaron en el clavo. ¿Sí? Volver el corazón del padre a los hijos y de los hijos a los padres. La hermana dijo, restaurar la familia. Ese es el plan de Dios para tiempos postreros. Es decir, que si ese es el plan de Dios para estos días finales, ¿cuál será el plan del enemigo? ¿Cómo? Que eso no suceda. Que eso no suceda. Es decir, operar en todo lo posible para destruir tu familia. ¿Se entiende? ¿Y usted lo está viendo? ¿Está viendo el accionar del enemigo también? Claro que sí. Estamos viendo un enfoque claro del enemigo en todo lo que él puede tomar, todo lo que él puede hacer, lo hace para destruir a la familia. Empezando por cualquier parte del hogar, ¿sí? Sea por los niños o en los padres, ¿sí? Ahí está el enfoque, cambiando los principios, los valores de la familia para que tu familia no prospere en el Señor. Pero vemos que el plan entonces de Dios en el versículo 6, Él hace volver, ese es el plan, hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero hay una advertencia, hay algo que tenemos que prestarle atención, porque dice, no sea, ¿qué dice? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No permitas que la maldición de las relaciones deshechas entren en tu casa. No permitas que entren la maldición de la familia destruida en tu casa. Dice, porque es como si fuera una tierra maldita. ¿Sí? Esa representación de tierra maldita significa una tierra infructuosa. No produce fruto de bendición, sino al contrario, produce cardos y espinos, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que el enemigo obre en nuestros hogares, cuando permitimos que el plan de Dios no se lleve a cabo, ¿sí? Por lo que sea, que ahora vamos a ver por qué a veces no permitimos que el Señor obre en nuestra familia, nuestra tierra se vuelve infructuosa, nuestra familia se vuelve infructuosa. Amén. Se produce más fruto de dolor, de angustia, de desesperanza en nuestro hogar
que un lugar de bendición para nuestra casa. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del Señor? ¿Cuántos quieren saber cómo trabajar como familias que puedan alcanzar esta armonía que el Señor quiere para el hogar? Yo quiero conocerlo, yo quiero saberlo, quiero practicarlo, porque hay veces que lo dejamos acá nada más, ¿verdad? Dejamos el conocimiento acá y no lo pasamos a nuestras obras. ¿Crees entonces que qué está haciendo el mundo de las tinieblas? Esa es la pregunta que ya le hice. ¿Qué crees entonces? Ahí estaba leyendo mal. ¿Qué crees entonces que está haciendo el mundo de las tinieblas? Trabajar en contra de tu familia. El primer punto que tenemos que ver es que, como les dije, para tener una familia armoniosa necesitamos esforzarnos. El primer esfuerzo, lo que tenemos que hacer es no huir del dolor. ¿Sí? No huir del dolor. Porque huir de aquellas cosas que nosotros tenemos que enfrentar, lo que va a provocar es más dolor y más consecuencias terribles que lo que significa enfrentar una situación complicada en la familia. Cuesta más, duele más, se sufre más, lleva más consecuencias sobre vos y sobre tus hijos cuando se rompen las relaciones que cuando uno se queda a ser parte de los que lucharán por permitir entrar la armonía de Dios dentro de la familia. Son bienaventurados, dijo el Señor, los pacificadores en el Sermón del Monte, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan de esa serie que estudiamos? Felices los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El pacificador es el que está en un lugar de paz o en un lugar de guerra. En un lugar de guerra. Y es pacificador porque es el que va a provocar que la paz de Dios venga al lugar donde está. Y esa manifestación es una manifestación sobrenatural. Por eso la gente que lo vea actuar de esta manera va a decir: este es un hijo de Dios, porque tiene el favor de Dios en lo que hace. Amén. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Amén. Gloria sea al Señor. Decidí seguir el plan de Dios de restauración para tu hogar, para tu familia, para tu relación con tu padre, con tu madre, para tu relación con tu esposo, para tu relación con tus hijos. Dios quiere restaurar tu familia. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Esto es un aplauso de agradecimiento. Gracias, Señor. Él está interesado en lo que nos interesa, ¿verdad? Cueste lo que cueste, tenemos que decidir resolver aquellas situaciones de conflicto en nuestro hogar. Tenemos que enfrentarlo. Hablamos la semana pasada de ser prudentes, de no ser descuidados y accionar en lo que tengamos que accionar. Y este es un punto muy importante en el tema de las relaciones. No dejemos para mañana lo que tenemos que arreglar hoy, ¿verdad? El Señor nos dijo: no se ponga el sol sobre su enojo. Amén. Y ese versículo lo vamos a ver más adelante. Es importante apurarnos en arreglar las cosas, porque el demorarnos genera que se guarden raíces de amargura, resentimiento en el corazón que traen luego consecuencias en las relaciones. Tenés que ser agresivo en este tema de resolver los pleitos. Una persona que no que actúa con agresividad contra las personas, sino que es agresivo ante la situación, que no se demora, que no deja pasar el tiempo, que toma decisiones violentas, es decir, es determinado a hacer que la paz de Dios entre en su casa. No vamos a permitir que los pleitos hagan raíces de amarguras en nuestra familia. Se vive en una desgracia cuando no somos agresivos para resolver las situaciones, cuando no somos agresivos para resolver los pleitos, cuando dejamos que todo se enfríe, cuando creemos que el tiempo va a curar las heridas, lo que genera realmente son infecciones profundas en el corazón
que tarde o temprano saldrán por algún otro lado. Hay que ser agresivos para resolver el problema y no permitir que ellos nos consuman, no permitir que el resentimiento nos venza. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. En el resentimiento, en el enojo, en la demora, en no enfrentar las situaciones, en no hablar, en no ceder, en no perdonar, en mantenernos en una posición cerrada, orgullosa, estamos dándole lugar al diablo. Las consecuencias que se viven por no arreglar la situación de pareja, de familia, son 1000 veces peores si nos demoramos en arreglarlas. Cueste lo que cueste, debemos arreglar. Debemos procurar la reconciliación. Debemos sentarnos con nuestros hijos y preguntarles qué pasó, qué te dije que te molestó. Y aclararlo, no, lo que yo te estaba diciendo era esto y te lo digo por esto otro, porque yo creo que esta situación puede llevarte a tal consecuencia. Perdóname si te lo dije de forma violenta o menospreciándote, pero no era mi intención. Hablar resuelve un montón de cosas que a lo mejor Satanás usa para luego destruir tu familia. Son bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios, porque serán llamados hijos de Dios. Aquellos que se esfuerzan por conseguir la armonía en su casa. Dice que allí el Señor enviará bendición. Allí el Señor enviará prosperidad. Hay veces que nos consultan, ha habido situaciones que nos han consultado, hermanos, sobre, mire pastor, no prospero, por más que yo invierto, por más que yo me esfuerzo, me mantengo ofrendando, dando mis diezmos, mis ofrendas. Cuando tengo oportunidad ofrendo en alguna situación especial, pero yo no veo que prospere, yo no veo que avance. Y cuando analizamos las relaciones familiares, vemos que a lo mejor hay maltrato, hay dureza para tratar a la esposa o al esposo, ¿sí? Vemos a veces que hay conflictos familiares, ¿verdad? Y todo lo que uno siembra con esta mano, Satanás lo perjudica por este otro porque le estamos dando lugar. Amén. Y ha sucedido que cuando hemos aconsejado en esa área, el fruto se empieza a ver pronto. El Señor dice: enviaré bendición y vida eterna. Y no solamente que es prosperada la familia, sino que empieza a haber conversiones dentro de la familia. Amén. Si vos solamente te estás congregando, si sos el único de tu familia que te estás congregando, o solamente tu familia, de toda tu familia extendida, sos el único que se congrega, pregúntate qué ellos pueden estar mirando en tu vida. Yo me lo pregunto siempre, porque tengo un papá que nos ha visto como cristianos toda la vida y todavía no da el paso para entregarse. Venimos orando desde que yo tengo noción de lo que es la oración. Venimos orando por él para que él se entregue al Señor, y él tiene un corazón sensible a Dios y todo, pero no da el paso de ser parte de la iglesia. Y muchas veces me he preguntado qué es lo que ve en nosotros que no quiere ser parte. ¿Sí? Pregúntate lo mismo vos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ve tu pariente? ¿Qué es lo que ve tu hermano? ¿Qué es lo que ven tus padres? ¿Un religioso que cumple tiempo en la iglesia, o ve un cambio realmente que vale la pena, y que alguien que diga: yo quiero estar donde mi hijo va, yo quiero ir donde mi esposa se congrega porque he visto un cambio en ella, yo quiero estar donde mis hijos se congregan porque he visto un cambio en ellos? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo lo estoy esperando. Amén. Yo lo estoy esperando. Gloria a Dios. La religión no nos va a salvar. Ganar el mundo para Cristo de nada nos servirá si perdemos a nuestra familia. Tenemos la seguridad de que el plan de Dios, el deseo de Dios, es obrar en nuestra familia, y en eso descansamos, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. En la agenda de Dios está restaurar tu casa. En la agenda de Dios está
restaurar esa relación rota con tu papá, con tu mamá. En la agenda de Dios está el poder restaurar esa familia. Amén. Dios quiere restaurar tu casa. ¿Cuántos se gozan? Recibí esta promesa porque es para vos que has estado sufriendo las rupturas familiares. Para restaurar debemos perdonar. Y acá viene la parte más durita, así que pónganse el cinto. Pongámonos el cinto porque ajustémonos el cinturón de seguridad, porque vamos a despegar en algo que todos sabemos que es más duro, que es más difícil, el tema del perdón. Perdonar a quienes nos han herido es una de las tareas más difíciles. El tener simplemente el deseo de obedecer a Dios o decir las palabras correctas no cumplen necesariamente con la tarea. Muchas veces los recuerdos y el dolor pueden permanecer en nuestra mente, haciéndonos sentir que somos víctimas de una injusticia no resuelta, despertando en nosotros ira. Historias como la de José en el Génesis, podemos ver claramente el ejemplo de una vida que fue transformada a través del perdón. Comprender qué es lo que Dios nos propone en cuanto al perdón dentro de la familia y poder imitar estas actitudes que tuvo José es crucial en nuestro crecimiento cristiano y en nuestra salud familiar. El perdón muchas veces puede resultar un camino muy duro. Vemos que a lo largo de la historia de José y de su familia, él tuvo que pasar todo un proceso después de que fue maltratado por sus hermanos. ¿Cuántos conocen la historia de José? José era el más pequeño en ese momento de su casa, ¿sí? Y el padre lo bendijo con una túnica preciosa de colores. Él era el favorito del papá y sus hermanos guardaban resentimiento. No entendemos por qué, podemos deducir en algunas actitudes de su padre, pero los hermanos guardaban resentimiento con José y planearon destruirlo, matarlo. Lo metieron en un pozo y por la misericordia de Dios y el consejo de uno de sus hermanos con los otros hermanos mayores le dijo: vendámoslos a una caravana que justo iba pasando, esas coincidencias que Dios permite, y lo vendieron y le dijeron a su padre que su hermano más chico estaba muerto, que lo había matado una fiera del campo. Le sacaron su túnica, la llenaron de sangre, ¿sí? Y se la mostraron al padre anciano que sufrió por el resto de su vida la pérdida de ese hijo, ¿sí? Hasta que Dios permitió que la historia cambiara, ¿sí? Ahí José entró en un proceso. Imagínense la amargura, el resentimiento que puede haber guardado en su corazón José, pero esto no lo vemos en el texto bíblico. Vemos a José primero madurando, no enfocado en lo que le hicieron sus hermanos. En ninguna parte del texto bíblico se ve que José recordara o se sintiera víctima de lo que le habían hecho sus hermanos. Él se enfocó en que en cada lugar en el que él estuviera pudiera crecer, pudiera dar lo mejor de sí, pudiera enfocarse en la promesa que Dios le había dado, pudiera enfocarse en aquel sueño que Dios había puesto delante de él, que él no lo entendía mucho, pero que sabía que si Dios había hablado se iba a cumplir. Amén. Y resulta que con el tiempo vemos que le sucedieron varias injusticias. En el lugar donde estaba, mintieron sobre lo que él había hecho y lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel, allí también fue perseverante, con la misma actitud, no guardando resentimiento. Necesitamos cuidar nuestro corazón como primer punto, porque Satanás aprovecha esas palabras que te dijeron, aprovecha esa expresión que no te gustó para tocar tu corazón, para generar en vos resentimiento, para que te desenfoques de lo que Dios está haciendo en tu vida, para que dejes de mirar el propósito de Dios para tu vida. Ese es el primer punto, madurar en esto, en cuidar nuestro corazón. Solamente vos permitís si otra persona te lastima o no. La decisión de que te lastimen o no está en tu corazón, está en vos. ¿Se entiende? Uno puede permitir que lo lastimen o no. Vemos a Jesús, después de haber sido maltratado, crucificado, estando en la cruz en los últimos momentos pidiendo misericordia para los que lo habían maltratado. Jesús no guardó resentimiento en su corazón.
por más que lo maltrataban con odio, que todas las expresiones demoníacas estaban en los rostros de esas personas, incluso de los que meneaban la cabeza, burlándose de su condición. Él no permitió que nada de eso se pegara en su corazón, porque emocionalmente Jesús estaba maduro. Y este es el primer paso que tenés que cuidar para poder mantener relaciones familiares armoniosas. Vos decidís si te ofende o no te ofende lo que te dice tu cuñada. Vos decidís si te ofende o no te ofende la cara de tu suegra. Vos decidís si te ofende o no te ofende la expresión de tu esposo cuando probó tu comida. Vos decidís. No es responsabilidad del otro. Amén. Tenemos que madurar en esto, ¿sí, iglesia? Muchos en la situación de José podrían haber caído en la desesperación y utilizar quizás esos años de prisión para pensar en una forma de vengarse. Pero Jesús nos propone un camino alternativo totalmente diferente, insensato para el mundo, pero lleno de sabiduría si sabemos comprenderlo y mirarlo desde los ojos de Dios. José no se enfocó en el resentimiento, se enfocó en agradar a Dios donde quiera que estaba, en medio de esa relación familiar, en medio de ese cumpleañitos. Enfócate en agradar al Señor. Cuando te sentés en la mesa de tus padres a charlar con tu mamá o tu papá, enfócate en agradar al Señor. Amén, iglesia. En donde quiera que estés, en cualquier situación de ajuste, de apriete, aquello que te saca, eso que te molesta, ahí prepárate para agradar al Señor en lo que tenés que hacer. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Es para todos nosotros. Y vemos que todo en la historia de José se enfoca y va derecho hasta el versículo 50, en el momento en que se reconcilia con sus hermanos, porque José viene a ser la bisagra en el propósito de Dios que hace que el pueblo de Israel entre en Egipto. ¿Se acuerdan? Había un propósito mayor que en ese momento José no lo podía entender. Todos esos capítulos hasta llegar al versículo 50, todo se enfoca en la reconciliación de José con sus hermanos. Y ahí estaban sus hermanos viniendo a comprar comida a Egipto, comida que él había guardado, comida que él había guardado para el faraón y que había hecho prosperar a Faraón a causa del hambre que se había desatado en el mundo. Y parece que eran buenos compradores porque lo atendió personalmente él. Fíjense. Y ahí de repente José se encuentra con sus hermanos y sus hermanos con él sin reconocerlo. Y en una serie de situaciones que van sucediendo, porque vemos que no es espontáneo, no es que él vea a los hermanos y, ¡ay, hermano, te perdono! ¿Sí? No fue espontáneo lo que pasó, fue todo un proceso hasta que José pudo transparentarse delante de ellos y pudo escuchar de la boca de sus hermanos el peso que llevaban todavía por lo que habían hecho cuando eran jóvenes con su hermano José. Rubén dijo, esto nos está sucediendo por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y estaban confesando delante de la víctima sin haberse dado cuenta. Dios permitió esos detalles para que José pudiera ablandar su corazón. Vemos cómo todo ese proceso Dios lo fue llevando hasta el momento de la reconciliación. Y es tan maravilloso el momento de la reconciliación que cuando él se expone, empieza a llorar a gritos. Dice que él pidió que todos los sirvientes salieran del lugar donde estaba, y era tanta la angustia que él sacó de adentro de su corazón que los gritos lo había escuchado Faraón en otro palacio más allá. Había escuchado los gritos de José. De ese momento en donde él pudo exponerse completamente, vemos ese proceso de madurez que el Señor permitió en la vida de José. Cuando nosotros nos vamos a reconciliar, se ponen en juego muchas emociones, muchos sentimientos que inclinarían a cualquier hombre a obrar con venganza. Y por la gracia de Dios, José pudo actuar sabiamente y así ser el reflejo perfecto de lo que cada hombre debe aspirar, ¿sí? Ustedes han oído, dijo Jesús, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan
no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y esto no es que le andemos poniendo la cara a todo el mundo, ¿verdad? Que andemos con el cachete derecho hinchado y el izquierdo también. Bueno, algunos lo tenemos hinchado naturalmente, ¿no? A lo que se refiere es cuando te tocan el orgullo. ¿Y por qué yo tengo que ceder? Soy yo la que cede siempre. ¿Por qué tengo que ir yo? Soy yo la que siempre, soy yo la pobre víctima que soy la que siempre baja las orejas. No, esta vez no se lo voy a dejar pasar. Esta vez me la aguanto. ¿Sí? Muchas veces reaccionamos así. Y el Señor nos dijo, si te hieren en la mejilla derecha, pon también la izquierda. ¿Cuántos les gusta el plan de Dios? Es medio extraño para nosotros, ¿verdad? Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, dice el Señor, déjale también el manto. Esto es cuando sos perjudicado en algo. La decisión está en vos si vas a dejarte ofender, si vas a dejarte sentir perjudicado, si te vas a sentir víctima de la situación. Vos podés ponerte por encima, dice el Señor. Al que quiera quitarte la túnica, dale también tu manto. Si quién es el que te provee, quién es el que te va a levantar, quién es el que te va a poner en honor, porque al que se humilla, dice la palabra, el Señor lo exalta. Amén. Aquel que se rinde a la voluntad de Dios, que lo hace por agradar al Señor, entonces del Señor va a recibir la recompensa. Y yo prefiero la recompensa del Señor que quedarme con la razón. Yo prefiero la bendición de Dios para mi casa que quedarme con la razón y haber peleado con mi esposo delante de mis hijos y haber generado un clima asqueroso en la casa solo por quedarme con la razón. Amén, iglesia. Necesitamos obedecer lo que el Señor nos enseña. Si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, es que a mí me piden todo. Yo soy la tonta de la casa, a mí me piden todo. Dice el Señor, camina 2 con Él. Camina 2 con Él. Amén. Porque del Señor vas a recibir respuesta. La palabra es para vos y te trae consuelo. Y te trae la promesa de parte de Dios que todos tus esfuerzos, todo lo que has estado haciendo, que parece que nadie te lo ve, el Señor te lo va a recompensar. Amén. El Señor te lo va a recompensar. Démosle un aplauso al Señor. Démosle gracias al Señor. Voy a pasar esta última parte rapidito y es el proceso del perdón, porque ya estoy sin tiempo. El perdón tiene 2 caras. Una parte me corresponde a mí y otra parte le corresponde al Señor. El Señor me da a mí el poder para perdonar. ¿Sí? El Señor me da el poder para hacerlo, para poder sacar de mí. Sin Él no lo podríamos hacer. Sin Él no podemos restaurar la familia, no podemos restaurar relaciones. Con Él sí lo podemos hacer. Por eso no es lo mismo una familia cristiana, no es lo mismo un matrimonio cristiano que un matrimonio fuera del Señor. Por eso no podés ir a pedir consejería a tu amiga que no conoce al Señor. Cuando estás enojada con tu esposo, ¿qué te va a decir? Y déjalo. Si podés encontrar otro hombre mejor. ¿Para qué te vas a esforzar en eso si te has esforzado tantos años? ¿Verdad? Pero en el Señor es diferente porque nosotros hemos recibido poder para cambiar las situaciones. Tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo que nos libera de todas esas cosas que nos oprimen y podemos perseverar en lo que Dios nos dice, sembrando, porque de Él vamos a recibir cosecha para nuestra casa. Por eso, como te decía, la armonía familiar no es casualidad. Si vos querés una familia armoniosa, si vos querés una familia donde la bendición de Dios esté, tenés que invertir en esto. Tenés que creerle al Señor y tomar decisiones. El amor, como dice Corintios 13, es sufrido. El amor es doloroso, pero lleva frutos de bendición. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor.
¿Qué fruto está llevando a tu vida? El proceso de perdón empieza en nuestra vida primero arrepintiéndonos nosotros mismos por los sentimientos que ha generado esa situación en nuestro corazón. Porque lo primero que hacemos es ponernos en el ambiente blanco y negro. Yo soy el bueno, el otro es el malo. Si estamos con esa historia de las novelas en nuestra cabeza. Nosotros somos los perfectos, el otro es el pecador insoportable, ¿sí? El amigo del diablo y no sé qué más que podemos decir. El hijo del diablo, como dice mi sobrino. El hijo del diablo, ¿sí? Podemos decir, nos ponemos en esa condición de que yo soy el angelito y el otro, ¿sí? El diablito. Y en realidad no es así. Siempre en una relación hay de todo, ¿verdad? En un conflicto, en una relación hay de todo. Hay culpa de ambas partes y hay otras cosas que nosotros no comprendemos. Por eso no nos podemos poner en la posición de Dios para juzgar a una persona. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es nosotros arrepentirnos por aquellas emociones, aquellos pensamientos que hemos dejado entrar en nuestra mente. Y después el segundo paso es ir a la persona que nos ofendió. Sí, usted tiene que ir a la persona que lo ofendió. Usted tiene que tomar el primer paso. ¿Quién toma el primer paso? El ofendido. Diga conmigo, yo tomo el primer paso. Pero hacia la persona que lo ofendió, no para huir, ¿sí? No para el otro lado. Tiene que ir hacia la persona, dar el primer paso. Y el tercer paso es la confesión, ¿sí? Y todos nos quedamos hasta ahí. Pero hay otra parte del proceso de perdón que por lo general no hablamos, ¿sí? Y esta es la parte más difícil. A ver si la encuentro, estoy tratando de resumir. Es el cuarto paso. Porque como nosotros le confesamos a la persona lo que nos molestó y que llegamos a un acuerdo, porque siempre cuando hay un paso así, la presencia de Dios está, hermano. Siempre que vamos y pedimos perdón y que buscamos la reconciliación, parece que la atmósfera cambia. Venimos todo tenso, tenso, tenso y de repente toda esa tensión se dispara, ¿verdad? Y experimentamos la bendición de la reconciliación. Es precioso. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? Yo he tenido que pedir perdón un montón de veces y tengo que seguirlo haciendo, ¿sí? Porque, bueno, no vamos a entrar en el tema. La cuestión es que, como nosotros hemos dicho lo que nos ofendió y hemos arreglado, nosotros pensamos que de ahí en adelante marcamos una raya en el piso y la persona se va a empezar a comportar como yo quiero. Ahora esa persona va a hacer todo lo que yo quiero o más o menos como yo espero que actúe. No me va a volver a decir palabras como las que me dijo, no va a volver a actuar de la manera que actuó, porque ya le confesé lo que me dolió. Error. El cuarto paso es aceptar a la persona como es. Amén, iglesia. Me los descolocó mucho y porque los veo así como aceptar a la persona como es. Tenemos que aceptar a la persona como es, porque la persona tal vez vuelva a hacer algo parecido, algo similar a lo que sucedió. Y entonces la herida no va a ser la misma que tuve, va a ser peor, porque yo ya le dije como que eso me molesta y lo volvió a hacer, o sea que no le importó nada. Se burló en mi cara de lo que yo le dije. Y nos ponemos en la posición de Dios. Cuando decidimos perdonar, tenemos que decidir aceptar a la persona como es, o no lo hace el Señor con tu vida. Cuando el Señor te perdona, cuando vos viniste por primera vez al altar, cuando te entregaste por primera vez al Señor, ¿el Señor no te aceptó como venías? El cambio después lo hace Él. Vos no sos el Señor, no sos el Espíritu Santo. El que está obrando el cambio en las personas es Él. Amén. ¿Cuántos reciben esto? No somos el Espíritu Santo. No tenemos la autoridad para cambiar a nadie. Pero cuando nosotros decidimos
Santo, no solamente en nosotros, sino también en la persona. Amén, porque no le damos lugar al diablo. Por eso nos decía en Efesios la palabra de esto. Y quinto y el último, que es algo más difícil todavía, es abrazar al cardo. ¿Sí? Abrazar al cardo. Esta imagen se te va a grabar. Una vez la pastora Maite predicó acá, somos palmera y no cactus. Somos palmeras y no cactus. ¿Pero qué hacemos con los cactus? Tenemos que abrazarlos hasta que el Señor los transforme. ¿Amén? ¿Amén? Ay, pero me va a pinchar. Depende. Si vos te dejas transformar por el Espíritu Santo, llega un momento que cómo te trate, cómo te mire, lo que diga. Yo he tenido situaciones con personas que yo llegaba a la iglesia, antes de ser pastora, ¿no? Yo llegaba a la iglesia y donde yo estaba la persona se iba para el otro lado. Cuando me iba a acercar para darle un beso me hacía así. Y vez tras vez que yo venía, le ponía la cara para saludar. Hoy somos amigos. ¿Sí? Hoy somos amigos. Y yo llevo la satisfacción, el gozo de haber abrazado un cactus. ¿Sí? Y que no me doliera. No dejaba que me doliera. Amén. Y sé que eso tal vez, no sé, tal vez le dio testimonio para que creyera que no era lo que él pensaba que yo era. Si es un hombre, ya está, ya lo resolví. A lo mejor él pensaba que yo era. ¿Se entiende? Abracemos a los cactus. Y ahora quedó el silencio porque es la parte difícil. Todos reconocemos a un cactus. Alguien que cuando usa sus palabras te hiere. Alguien que tiene las expresiones que te molestan, esas que te irritan. A esa persona le tenés que dar cariño sincero. A esa persona tenés que mostrarle amor sincero. Porque el Señor nos dijo, por su fruto los conoceréis. Amén. Porque ¿qué gloria dará al Señor que yo ame a una persona que me ama? ¿En qué glorificará al Señor que yo sea amigo de los que son mis amigos y de los que aprueban mi forma de hablar, mi conducta, cómo me visto y cómo pienso? ¿No traerá más gloria, no traerá gloria al Señor que nosotros amemos a nuestros enemigos o a aquellos que se declaran en contra de nosotros o a aquellos que nos lastiman o que intentan lastimarnos con lo que hacen o con lo que dicen? No sabemos por qué, ¿no? Porque hay mucho trasfondo en una persona que nosotros no podemos analizar. No somos Dios, no les conocemos. Nosotros tenemos que perdonar, aceptar y dar cariño sincero. En Cristo tenemos que abrazarnos a esos cactus, porque el Espíritu Santo en nuestros corazones creará esa coraza para poder resistir e impedir que seamos dañados y que Él pueda actuar a través de nosotros. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vale la pena esforzarse. Vale la pena primeramente porque es la voluntad de Dios. Y porque Jesús, en la historia bíblica, sabemos que Él se acercó a una higuera buscando fruto. Y esa higuera tenía hojas verdes. Parecía que estaba en verano y que los frutos iban a estar ahí debajo de esas hojas. Pero sin embargo, cuando Él extendió la mano, la higuera no tenía fruto. ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos que dar, hermano? Amén. Amén. Qué bueno que la hermana tiene la voz bajita para que no le copien. Ahora le voy a preguntar a todos, ¿qué frutos tenemos que dar nosotros? Amén. Amén. ¿Están esos frutos en vos? Cuando el Señor se acerque, ¿va a encontrar amor? ¿Va a encontrar paciencia, benignidad, bondad? Cuando nosotros amamos a aquellos que nos quieren lastimar o a aquellas personas que son difíciles de tratar,
estamos dándole el lugar para que Dios se glorifique. Porque a lo mejor a través de tu actitud una persona va a venir al camino del Señor. A través de tu actitud el Señor va a tocar la dureza de tu papá, esa persona que te rechazó toda la vida, la dureza a lo mejor de la boca de tu mamá. ¿Sí? Dios quiere obrar en tu familia y depende de nosotros si vamos a dar fruto que glorifique el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.